Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana es muy especial porque estudiamos la Pascua de Resurrección. En la semana correspondiente al 17 de abril, vamos a aprender varios aspectos acerca de la fiesta y acerca de Jesucristo. Es de particular importancia en esta semana que nuestro estudio individual y familiar se enfoque adecuadamente en el espíritu de la ley, hablando de que es una fiesta, es una fiesta para los antiguos israelitas. Y va a haber una selección de muchas escrituras que nos ofrece el manual, será bueno analizarlo, y también estudiar cantando himnos, y vamos a conversar de eso. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Como les mencionaba al principio, no tenemos una asignación de Éxodo de tal a Pascual. No tenemos capítulos específicos, pero sí varias escrituras para estudiar y para celebrar, diríamos, la Pascua de Resurrección. Entonces vámonos, para entrar en materia, al manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Y, como les dije, me gusta mucho la selección que nos han dado para estudiar esta semana. He seleccionado algunas de las que están allí y otras que no están ahí, pero me gusta esto que está en el segundo párrafo, por ahí por la mitad. Vamos a leer del manual, dice lo siguiente. Quienes nacieron antes de Cristo miraron anhelosamente y con fe hacia Él, véase Jacob 4:4. Y quienes nacieron después miraron en retrospectiva y con fe hacia Él. Al leer los relatos y las profecías del Antiguo Testamento, jamás vemos el nombre Jesucristo, pero sí vemos la evidencia de la fe de los creyentes de antaño en su Mesías y Redentor. Me gusta porque estamos enfocados en el Antiguo Testamento este año, y si bien no se habla de Jesucristo con este nombre en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablan acerca de Cristo. Se habla de un Mesías prometido y se habla de Jesucristo, pero no con ese nombre. Entonces, lo mismo es en el libro de Mormón. Nosotros vemos cómo, y en el libro de Mormón, como abarca los dos tiempos, antes y después de Cristo, también se ve muy marcado esto de que las personas que vieron antes de Cristo, los profetas que vieron antes de Cristo, miraban hacia adelante con fe y hablaron y se regocijaron y enseñaron, profetizaron acerca de Él. Y los que vivieron después mencionan también que Jesucristo vino, lo que Él hizo, todos hablaron de Él, todos testificaron de Él. Para nosotros también es mirar hacia atrás y recordar. Me parece chévere hablar de la fe de los del Antiguo Testamento que tuvieron que ver hacia adelante pensando en vendría un Salvador, enseñaría estas cosas, haría estas cosas. Y la fe que manifestaron, la forma en la que se les enseña a ellos para que puedan mirar hacia adelante, como lo hemos venido conversando, también es interesante. Para los antiguos israelitas se pone esta celebración de la Pascua, que para ellos es una representación de la liberación, para ellos de Egipto. Entonces es centrada en Jesucristo, este sacrificio del Cordero. Todas estas cosas que ya hemos conversado son para ayudarse a centrar en Jesucristo. Ahora, como les decía, yo quiero abarcar algunas escrituras para conversar de ello, y antes tenemos que entender ciertos conceptos muy, muy básicos. En la misión, hace muchos años, cuando hablábamos acerca de la expiación de Jesucristo, lo que enseñábamos era que Jesucristo nos ayuda a librarnos, así como a los antiguos israelitas, Él nos da libertad, y de lo que nos libra o lo que nos ayuda a vencer son las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. O en otras palabras, nos salva de nuestros pecados, nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos salva de ese terrible monstruo, muerte e infierno. Ahí se está hablando de ambas. Leamos Isaías capítulo 25 versículos 8 y 9. Dice:
Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Lindas palabras de los profetas del Antiguo Testamento, y vemos en esto no solo la sabiduría de los profetas, no solo lo certero de sus profecías, sino, como siempre decimos, tesoros. Destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Esto me hace pensar, estuve recién en un velorio de una muy querida hermana de la iglesia, muy querida, muy buena, querida por muchísimas personas aquí en mi ciudad. Y esta promesa de enjugar toda lágrima, esta promesa de que la muerte está vencida para siempre, no es poca cosa. Me gustaría leer un poco más. Vámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos a Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta escritura siempre me pone a pensar porque, como lo hemos hablado en muchas ocasiones en estos videos, la vida no es fácil. La vida del Evangelio no es fácil. La vida en la iglesia no es fácil. No se espera que sea fácil, no se pretende que sea fácil. ¿Cómo es esto entonces que es ligero el yugo y es ligera la carga? ¿Cómo es que el Señor nos dice que si vamos a Él, si estamos trabajados y cargados, Él nos va a hacer descansar? ¿Cómo pueden ser verdad al mismo tiempo estos dos conceptos? Que la vida es dura, que hay pruebas y que las pruebas son difíciles. ¿Cómo puede ser que José Smith, siendo uno de los más grandes, tuvo que sufrir tantas cosas? ¿Cómo puede ser que Jesucristo mismo, siendo el más grande de todos, tuvo que padecer tanto? ¿Qué es esto de que la carga sea ligera? ¿Qué es esto de que si estamos trabajados y cargados podemos descansar? Hablamos que Jesucristo vence la muerte y el pecado. Vamos a la muerte primero. La muerte de seres queridos puede ser una carga pesada. Puede ser que nosotros estamos sufriendo por muchísimo tiempo, extrañando a familiares o pensando en todo lo que pudo ser y no se dio. Es particularmente más doloroso cuando es alguien joven el que parte. Por la esperanza que tenemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, esa carga se puede aliviar. Podemos descansar del peso. Podemos saber que no es que nunca más vamos a ver a estos seres queridos. Efectivamente los volveremos a ver. Y la carga, esta carga gigante emocional que puede ser muy pesada, podemos descansar de ella. Eso hablando de la muerte. Ahora, hablando del pecado, el peso de la culpa por nuestros errores puede ser una carga muy grande, muy pesada. Y si venimos a Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, yo os haré descansar. Venimos a Él y podemos, mediante el poder de la expiación que Él llevó a cabo, podemos descansar. Ahora, en comparación al peso de nuestros familiares muertos, amigos muertos, en comparación con el peso de la culpa por nuestros errores, llevar su yugo, que es la vida en la iglesia, la vida del Evangelio, es ligero. Es fácil, en comparación lo es. Y aun cuando la vida va a ser difícil, nosotros podemos llevar la carga de los problemas y las dificultades considerando que va a ser mucho más fácil que vivir una vida miserable, en miseria, pensando que no vamos a volver a ver a nuestra familia y que no hay rescate para nosotros por los errores que hemos cometido. Ciertamente es ligero su yugo y su carga. Ahora vámonos a Isaías 61, versículo 1, dice lo siguiente:
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Qué lindas profecías, literalmente para los muertos que están en las cárceles espirituales y para nosotros aquí en condición de pecado o, como les decía, de extrañar a otras personas. Es como estar atado, es como estar encarcelado, y Jesucristo, el gran Jehová, nos da la oportunidad de ser libres de esas cargas, y son buenas noticias, como dice aquí, a los mansos, porque se va a vendar, a sanar a los de corazón quebrantado. Puede ser que vivamos cosas, asuntos, situaciones penosas, pero lo que hizo Jesucristo nos puede sanar. Ahora, ¿de qué manera? ¿Qué hizo? Conversemos un poco más. Vámonos al Cristo viviente y vamos a leer solo unas partes de allí. Es una buena consideración para nosotros en casa esta semana estudiarlo, leerlo todo, analizarlo con familia, conversar, compartir nuestro testimonio, pedir a los miembros de la familia que compartan el suyo también. Dice, voy a leer en el primer párrafo, después del primer punto. Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra. Este es el testimonio de la primera presidencia del Quórum de los 12 y es real. Esto también se lo menciona en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Y en adelante eso es doctrinal y es importante y lo hemos conversado, en adelante hay mucha doctrina y es denso, así que como les decía, es bueno para estudiarlo en casa con la familia, poco a poco, párrafo por párrafo, analizarlo, asegurarnos que cada miembro de la familia lo entiende y testificar. Ahora, si vamos a hablar de lo que Jesucristo hizo, por fuerza, hemos hablado de algunas de las escrituras del Antiguo Testamento, pero por fuerza tenemos también que ir al Nuevo Testamento para hablar de lo que hizo y la narración de las cosas que Él hizo. Y me gusta mucho, como estamos hablando de la Pascua de Resurrección, y los antiguos israelitas celebraban también la Pascua, y hemos hablado de cómo ellos lo hacían. Jesucristo celebró la Pascua con sus apóstoles, y las cosas que Él hizo durante la Pascua con ellos, con sus discípulos más cercanos, es una fuente de inspiración de cómo nosotros podemos también recordar y celebrar en nuestros días. Entonces, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 26, vamos al versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Esto es algo que sucedió en aquella ocasión en que celebran la Pascua, porque es tan importante para mí. Como les decía, este tiempo es un momento para recordar y para ver el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué pasó con Jesucristo durante su propia celebración de la Pascua? Él hace varias cosas en esa ocasión. Él instituye la Santa Cena con sus discípulos. Él les enseña varios principios. Hay una enseñanza más o menos. Y también hay la famosísima oración intercesora. Dentro de todas estas cosas, y quisiera hablar de ellas un poquito, me gusta este detalle porque es algo que alguien más hace por Jesucristo. Aquí en Mateo solamente dice una mujer, pero en Juan, si no me equivoco, indica que es María la que hace esto. Y es interesante porque era una práctica, lo que ella hace de ungirlo con este perfume costoso. Era una práctica para los antiguos judíos que tenía más de una connotación. Podía ser una forma de unción para reconocerlo a él como rey de los judíos, pero también era una práctica que se hacía con los muertos, como una preparación del muerto, parte de preparar para guardarlo. Como saben, no se los enterraba, sino que se los guardaba. Los cementerios para ellos eran distintos, eran
especie de cuevas de piedra hechas con escalones y todo, y se los guardaba en estos lugares. Se los cubría con tela y se les aplicaba se los ungía con diferentes ungüentos y cosas así. Este es buen momento para recomendarles. La iglesia produjo un video lindísimo acerca de la Pascua y me emocioné mucho cuando lo vi realmente. Y incluso están sacando tras cámaras de esto en YouTube y en redes sociales, en Instagram lo vi yo creo. Y se comenta un poco cómo eran las tumbas de la época, porque en el video se muestra la tumba donde estaba Jesús, o una representación, mejor dicho, de cómo habría sido. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, me fui lejísimos. Jesucristo es ungido por María con este perfume muy costoso, y enseguida Judas, que ya sabemos que estaba medio chueco para esto, se ataca, se molesta. ¿Por qué se gasta este perfume tan costoso? Porque el olor se expandió por todo el lugar. Esto debimos venderlo y dar el dinero a los pobres. Y como se aclara en las escrituras, el corazón de Judas ya estaba muy lejos. Y él hablaba de los pobres, pensaba en los pobres. Realmente estaba pensando en el dinero que él se estaba perdiendo porque él se sustraía dinero del arca, decía. Entonces, para mí esto se convirtió en una forma de medición. Cuando hay gente que se queja, por ejemplo, hablando, ay, estos mormones tienen esos templos tan ostentosos, ¿por qué no dan esa plata a los pobres? La gente no está pensando realmente en los pobres cuando emite juicios de este tipo. Y no lo digo para que critiquen a todo el mundo, como siempre lo decimos. Es una observación. Lo digo para que lo notemos en nosotros. Cuando nosotros nos ofende el gasto de alguien más, usualmente eso no viene de un corazón puro. Usualmente somos nosotros siendo envidiosos. Y es porque hay tal vez una parte de nuestro corazón que está asida por Satanás. De forma particular, Jesucristo cuando los censura le dice incluso a los pobres, siempre los vas a tener. Siempre va a haber pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Nosotros deberíamos dedicar parte de nuestro día a día a Jesús. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a Él? Nuestro tiempo, nuestro estudio. Este esfuerzo, este sacrificio que hizo María hacia a quien llamó maestro, a quien vio con emoción, quien fue la primera persona en verlo resucitado. Este gesto dice la Escritura que sería recordado para siempre. ¿Cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de María? ¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento? ¿Cómo podemos dedicar nuestra devoción a Él? Pregunta para la familia. Y me gusta empezar con esto en la ocasión de la celebración de la Pascua de Jesucristo, porque no es algo que Él hace por el resto, sino algo que alguien más hace por Él. Ahora, dediquémonos a aprender de Jesús. Como les dije, Él hizo varias cosas en esa ocasión y Él incluso dice que mucho ha esperado tener ese tiempo con ellos. Me gusta, y si lo aplicamos a nuestra familia, nosotros, pienso yo, cuando tenemos una fiesta, cuando tenemos una celebración como la Navidad, anhelamos estar con nuestra familia, tenemos este deseo de pasar con ellos. Así nosotros podemos emular el ejemplo de Jesucristo. Como les dije, Él hizo la oración intercesora, habló doctrina sobre el Padre, que Él es el Padre es en Él. Muchas cosas lindas. Les mandó a ser uno. Y les mandó a amarse el uno al otro, mientras Él mismo lo demostraba ahí. Otra cosa que Él hizo fue lavar los pies de sus discípulos. Y en eso hay mucho que se puede hablar, pero me voy a refrenar. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento en Bensígueme podremos hablar más de eso. Pero me gustan todos estos ejemplos de las cosas que Él hizo para celebrar la Pascua. Y son cosas, como les decía, que nosotros podemos emular. Podemos anhelar
estar con nuestra familia y con nuestros amigos, sinceramente, tener este deseo de pasar fiestas con ellos, celebraciones con ellos, podemos ser serviciales, como Él, al lavar los pies de sus discípulos. Y por sobre todo podemos recordar su mandato, amarnos unos a otros, ser uno nosotros, así como Él es uno con el Padre, que seamos uno. Ahora, todas estas cosas son lecciones y enseñanzas importantes que Jesucristo nos da y que nos ayudan a nosotros a recordar lo que Él hizo por nosotros. Como lo dijimos al principio, Él nos libra de la muerte y del pecado y nos deja estas lecciones. Así fue como Él celebró y así es como nosotros podemos celebrar esta semana. Es necesario hablar también de algunas otras partes sobre la doctrina. Lo pienso mucho. Estoy tomando fuerza y viada para hablar de estas otras cosas. Jesucristo, ¿cómo lleva a efecto la resurrección de los muertos? ¿Cómo lleva a efecto que nosotros podamos ser librados de nuestros pecados? Vamos a Lucas 22 y, como ustedes saben, después de la celebración de la Pascua, bueno, Judas se fue a buscar para cumplir lo que había planeado, que era vender a su Señor. Y mientras él se fue, Jesucristo sale con solamente un grupo de sus discípulos, un grupo muy cercano, y les dice que velen con él. Yo recuerdo cuando estaba en el CCM, cuando me preparaba para ser misionero, que el director de enseñanza del CCM en aquella época, el hermano Gallego, nos enseñó, nos hizo la pregunta y nos enseñó. Nos dijo dónde Jesucristo pagó por los pecados. Y nosotros nos mirábamos confundidos porque no estábamos del todo claros. Y él nos preguntaba, ¿fue en Getsemaní o fue en Gólgota, en el lugar de la crucifixión? Y algunos dijeron Gólgota, otros dijeron Getsemaní, y él dijo ambos, en ambos lugares. Y esto está en Jesús el Cristo, por si acaso. Entonces es correcto. Jesucristo en Getsemaní sufre el dolor combinado de todos los hombres, un dolor que se ha catalogado como más de lo que un hombre puede sufrir sin morir, pero Él era el Hijo de Dios, así que podía no morir mientras sufría esto. Ahora, ¿qué es esto de lo que Él sufría? Les decía que lo leamos en Lucas 22, versículo 44, dice lo siguiente. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Esto que él sentía, esto que él sintió en Getsemaní y que vuelve a sentir cuando estaba crucificado, en el último momento de la crucifixión, él vuelve a sentir los dolores de la expiación. Aquí se lo explica como una agonía, una intensa agonía, y dice que oraba más intensamente a medida que iba sufriendo más y más. Esto que él siente no es simplemente preocupación porque sería crucificado. El dolor de la crucifixión fue grande. Él pasó por muchas cosas, por un juicio injusto, por insultos, por golpes, aún porque lo escupieran. Sus manos fueron clavadas, sus pies fue atravesado en el costado con una lanza, tuvo sed. Todas estas cosas, fue coronado con esta corona de espinas. Todas estas cosas duelen. Lo que él sentía en ese momento no era preocupación por lo que iba a pasar. Era el dolor, como lo mencionábamos hace un rato, combinado de todos los hombres. Entonces piensen, mis queridos hermanos y hermanas, en todas sus angustias, todas las penas que han pasado, todo el dolor que han sentido, todo el dolor que han sufrido. Piensen en cuando estaban preocupados por un hijo, tal vez por un hijo que no llega a casa, o tal vez peor todavía, por un hijo descarriado. Piensen en lo que sintieron, en el susto que sintieron al estar solos en una calle y ver a alguien que les causaba preocupación. Piensen en cuando estaban enfermos y estando enfermos sentir mucho dolor,
No sé cuál es el dolor más grande físicamente que hayan sentido, pero pueden pensar en todo ello. Piensen en el rechazo que han sentido de otras personas en varias ocasiones de la vida, incluso tal vez siendo un jovencito y buscando salir con una chica o viceversa, y sentirse rechazado, o terminar una relación y sentir el corazón roto, sentir la traición de un compañero de trabajo, de estudios o peor aún de un familiar, sentir que tal vez algún líder no me entiende o no me apoya, sentir todo género de preocupación, de rechazo, de dolor, todo dolor físico, dolor de algún hueso roto, de alguna cortadura, de alguna enfermedad seria, todo el dolor, mareo, náuseas, preocupación, angustia, todo esto de una forma aterradora, combinado para toda la humanidad, todas las personas que existieron desde Adán hasta nosotros y todos los que aún faltan por venir. De una forma muy real, Jesucristo siente todo esto en un rango, algo así, calcula el Der Talmage, Jesús el Cristo, algo así como 3 horas de intenso sufrimiento. No en vano se enseña que Jesucristo nos entiende, que entiende todo, cualquier cosa por la que estemos pasando, porque Él pasó por esta angustia que fue tal que la sangre salió espontáneamente por sus poros. Esto, muy real, como les decía, aterradoramente real, hace que Él nos entienda de una forma que nadie más puede entender. Las Escrituras hablan que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Sin embargo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Su angustia fue tan grande que en un momento, él, estando no sé qué nivel de ofuscado, pide ayuda y dice Padre, es más, dice Abba Padre, que interpretado significa, es una forma tierna o infantil de decir papá. Podríamos pensar que de una forma muy real, muy reverente, él lo que dijo fue papi o papito, por favor. Si hubiera alguna otra manera de que se cumpla esto, por favor ayúdame, no puedo más. Sabemos que un ángel vino para fortalecerle. Fortalecerle no pudo haber sido darle energía de alguna manera, o atenderlo, curarlo o quitarle el dolor, porque no se habría cumplido el fin de la expiación. Pero de alguna forma lo ayudó a entender que era la única manera y también a entender de que era su decisión. Fíjense, porque la oración de Jesucristo en adelante cambia y dice, bueno, originalmente dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la oración posterior es, hágase tu voluntad. Jesucristo decidió terminar de soportar esto. Y como les decía, este dolor del que hemos estado hablando, el que he descrito, viene otra vez en el último momento en la cruz. Débil, cansado, adolorido, al borde del colapso. Él vuelve a sentir estos dolores. Y de acuerdo a lo que nos enseña el del Talmage, médicamente, ¿cuál fue el cuadro? ¿Qué fue lo que sucedió? Su corazón se parte. Así que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, así como el símbolo del Cordero, y su corazón se partió por nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, lo logré. Hemos hablado de lo que Jesucristo hizo, lo que nos enseñó y lo que celebramos y lo que debemos recordar en esta época. Lo recordamos cada semana, sí, al participar de la Santa Cena, pero lo recordamos de forma muy especial en esta semana. Tal vez tenemos feriados, tal vez podemos
descansar del trabajo, tal vez es tiempo para reunirnos con la familia, que sea también tiempo para recordarle lo que Él hizo por nosotros. Conmigo será hasta la próxima.